expresión tercerizaciones, que suele emplearse comúnmente para identificar o para aludir a un fenómeno que tiene o que pone en juego tres sujetos: un trabajador que se desempeña para un determinado empleador, que a su vez le presta actividades a una tercera empresa, y esa triangularidad es lo que precisamente identifica a este fenómeno, y por eso se emplea esa expresión tercerizaciones. Esa expresión, sin embargo, no es desde el punto de vista técnico la más adecuada, porque puede emplearse o suele emplearse para aludir a fenómenos jurídicos de distinta naturaleza, de distintas características. En nuestra legislación, en general, se suele identificar o se suele utilizar esa expresión tercerizaciones para referirse en concreto a tres figuras jurídicas, que es el de la subcontratación, o la figura de la subcontratación laboral, la figura de la intermediación y la figura del suministro de mano de obra. En todos estos casos, la, diríamos, característica común, la característica vinculante, es precisamente esa triangularidad a la que hoy nos referíamos. Es decir, aparece un trabajador que se desempeña para su empleador, con el cual tiene un vínculo laboral directo, pero a su vez este empleador le presta un servicio a una tercera empresa y emplea precisamente a ese trabajador para que cumpla ese servicio en concreto. Entonces, este tipo de relaciones, que son actualmente bastante frecuentes, bastante comunes, porque la forma de organización del trabajo en la actualidad ha determinado que hayan proliferado, que se hayan difundido bastante, preocupa al derecho en el sentido de asegurarle, proteger al trabajador que se encuentra en ese vínculo, sobre todo tutelar y proteger que sus derechos sean debidamente contemplados, y en particular que perciba las retribuciones, las remuneraciones que le corresponden por el trabajo que ha brindado. Esta es una preocupación de larga data, y en nuestro país desde la década del 40 han existido instrumentos, mecanismos tendientes precisamente a asegurarle al trabajador, a resguardar, a proteger al trabajador la percepción de su salario, por ejemplo, frente a estos fenómenos, o sea, a que la utilización de estos mecanismos no termine derivando en el hecho de que no perciba su salario. Decía que esta regulación es muy antigua, pero hace relativamente menos tiempo o relativamente pocos años, a partir del año 2007, nuevas leyes han reformulado esa protección, la han intensificado, la han mejorado, de tal modo que en la actualidad el sistema se puede presentar en términos muy breves, muy panorámicos, de la siguiente manera. Primero, el sistema de las leyes que hoy regulan y tutelan al trabajador en este marco de los sistemas de subcontratación, intermediación y suministro de mano de obra se aplican a todas las empresas, a todos los empleadores, a todo patrono o empresario, dice la ley, de cualquier actividad. Esto incluye a cualquier actividad privada, pero también a la empresa o a la institución pública que emplea o utiliza estas modalidades de subcontratación. De modo que el ámbito de aplicación es sumamente amplio, sumamente diverso. ¿Y en qué consiste? Para explicarlo en términos muy sencillos. La empresa que hace uso
que hace uso, que utiliza estas modalidades para organizar su trabajo, a la que podemos denominar la empresa principal o empresa usuaria, permanece, es responsable frente al trabajador, que como decíamos no es su empleador, no es su dependiente directo, sino que tiene relación con él a través de esa interpósita empresa que es la que le brinda sus servicios, que sí es la empleadora del trabajador. Decía que la empresa usuaria queda siendo responsable, es responsable por determinadas obligaciones, por determinados deberes, frente al trabajador que realiza su actividad en el marco de este fenómeno triangular al que nos referimos. ¿Por qué conceptos va a responder esa empresa usuaria o esa empresa principal? Bueno, va a responder por obligaciones laborales, en sentido muy amplio, lo que incluye obligaciones de carácter salarial, de carácter indemnizatorio, incluso se ha discutido, pero en general tiende a entenderse que también va a responder por obligaciones no de dar, sino obligaciones de hacer. También va a responder por las contribuciones especiales de seguridad social que se deban al organismo previsional correspondiente. Y también va a responder por la prima de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que se adeudan, sanciones y recuperos, dice la ley también, que se adeuden al Banco de Seguros del Estado. O sea que la empresa usuaria responde por una cantidad, por una amplia gama de materias, como se puede apreciar. ¿Y de qué manera va a responder? La responsabilidad va a variar y puede ser solidaria o subsidiaria. En principio diríamos que es solidaria. Esto significa que va a responder junto con la empresa empleadora, conjuntamente con la empresa empleadora, al mismo nivel, excepto que la empresa usuaria ejerza su derecho a ser informada. O sea, que la empresa usuaria le solicite a aquella empresa que le brinda el servicio empleando al trabajador de referencia, le solicite una serie de informaciones para analizar, para determinar cuál es el estado de cumplimiento de ese empleador respecto de las obligaciones que tiene con el trabajador que emplea. Si realiza esa actividad la empresa usuaria, o sea, si solicita esa información, va a cambiar, va a conseguir mejorar su situación, deja de ser su responsabilidad solidaria para pasar a ser de carácter subsidiario. Entonces, esa es la manera en que nuestro derecho positivo, en grandes rasgos, de manera muy sintetizada, muy condensada, tutela, protege, preserva el derecho del trabajador a percibir su salario, a que se cumplan sus obligaciones y en cierta medida previene y evita que el empleo de estas modalidades de subcontratación, intermediación o suministro vaya en detrimento de la vigencia y del resguardo de los derechos que posee.